Hola, buen día, buenas tardes. Estamos acá en el ciclo de lectura de Fyodor Dostoyevsky. Bueno, como todos los que viven en Buenos Aires saben que hoy hace mucho calor y hay sol. Y bueno, entonces ahora comienza seguramente la temporada de gafas de sol. Estas lentes tienen aumento, así que voy a leo perfecto. Solo que, bueno, como soy fotosensible, entre otras tantas cosas, necesito gafas de sol porque si no me duele mucho la cabeza y bueno, después tengo ausencias, bueno, problemas neurológicos. Y para contrarrestar esto, porque bueno, hace calor y yo estoy leyendo algo que sucede en San Petersburgo, en Rusia, escucharemos Snow Patrol, que en castellano significa Guardianes de la Nieve. Así que como va a dar un poco así como de nieve a la situación. Bueno, como sabes, ya que hablé de San Petersburgo además viene bien por lo que dije, es la ciudad de verano donde está el castillo de los reyes o zares rusos y fue creada copiando a Venecia, por eso los canales y bueno, todos los palacios tienen mucha relación a Venecia. Bueno, y está el Palacio de Verano y está el Hermitage, que es uno de los museos más importantes de Europa. Así que bueno, ya haciendo esta introducción de San Petersburgo, vamos a iniciar el segundo capítulo de la segunda parte de Memorias del Subsuelo de Fyodor Dostoyevsky. Bueno, voy a tomar un poco por la lectura. Hoy compré la Schweppes pomelo sin azúcar porque fui al Carrefour y el agua mineral Carrefour no había, la de 17 pesos. Y así que compré esta que estaba a 29, que es bastante más barata. La Villavicencio estaba 40, se fueron al demonio. Pasa que cuando no hay otras aguas y solamente hay agua, una sola marca, te sube el precio. Le pregunté qué pasó y el camión, como ayer fue feriado acá en Argentina, viene mañana. Entonces medio como que te aumentan los precios de forros que son. Así que seguramente mañana vuelve todo. La Villavicencio bajará a 23 como siempre y la Carrefour estará a 13. Pero bueno, así que hoy me cagaron y compré la Schweppes de pomelo, que está bastante buena. Tiene un poco de gas, así que capaz que voy a erutar, porque cada vez que tomo gas eruto. Bueno, entonces empezamos el segundo capítulo de Dostoyevsky. Prepárense. Mi periodo de libertinaje llegaba ya a su fin y yo me sentía horriblemente asqueado. Tenía remordimiento, pero también rechazaba el remordimiento. Me producía náuseas. Sin embargo, de a poco me iba acostumbrando. Me acostumbraba a todo, mejor dicho. No era que me acostumbraba a todo, sino que me daba cuenta de que podía soportar cualquier cosa con resignación. Pero tenía un buen remedio y consuelo, el evadirme a los dominios, de lo bello y lo sublime. En sueños, naturalmente, soñaba sin pausa. Pasaba meses seguidos soñando, enterrado en mi rincón, y en esos momentos en que soñaba, creedme, no me parecía el joven angustiado, de corazón de gallina, que cosía el cuello de su abrigo una piel de castor alemán. ¿Qué sueños eran aquellos que soñaba y cómo podía satisfacerme? Hoy me es difícil de explicar, pero recuerdo que en ese entonces estaba plenamente satisfecho. Además, estos sueños casi me bastaban ahora. Tras mis excesos eran especialmente agradables y apacibles. Entonces venían a mí en medio de los remordimientos, de las lágrimas, de las maldiciones pasionales. Tuve momentos de tal plenitud, de una dicha tan apacible, que es imposible que yo ahora me burle de ellos. En esos momentos no había en mí más que fe, esperanzas y amor.
y yo estaba ciegamente persuadido de que gracias a algún milagro, a alguna circunstancia externa, todos mis problemas se solucionarían, que desaparecerían los obstáculos y dejaría al descubierto, por fin, un basto de acción útil y bella y, sobre todo, lista para ser realizada. Yo no sabía en qué podía consistir la acción en sí, pero lo principal era que estuviese enteramente dispuesta para su cumplimiento. Entonces aparecía de pronto a la luz del día y me veía a lomos de un brioso caballo blanco, con una corona de laurel en la frente. No imaginaba nunca para mí un papel secundario, y posiblemente por eso admitía en la realidad resignadamente el último papel. O héroe, glorioso en sueños, o insignificante, ser envuelto en todo en lo cotidiano. No habría término medio para mí. Esto era lo que me perdía, pues desde el fango me consolaba soñando que yo era un héroe, y en este héroe alumbraba el fango con su nobleza. El hombre corriente debe evitar caer en el fango, pero el héroe, aunque caiga, jamás podrá ensuciarse completamente. Por lo tanto, yo puedo revolcarme en el fango. Lo más notable es que estos impulsos hacia lo bello y lo sublime nacían a veces durante mis arrebatos de libertinaje. Justamente cuando me hallaba en el fondo del foso, aparecían como recuerdos y proyectaban un pálido resplandor, pero no lograba disipar mi deseo de hundirme. Por el contrario, parecían excitarlo. Gracias al contraste, que es justamente lo que se necesita para hacer una buena salsa, esta salsa estaba hecha de contradicciones, de sufrimientos y de amargo análisis. Y de todos estos dolores, en mayor o menor medida, agregaban cierto sabor picante a mi disposición e incluso le daba cierto sentido. En una palabra, desempeñaba a la perfección el papel de una buena salsa. Todo esto carecía de cierto refinamiento y profundidad, pero había podido yo admitir una disipación ordinaria, libertinaje llano y simple de un empleado cualquiera, supongamos, y justificar de alguna manera este espectáculo. No, yo tenía siempre en reserva cierto modo nobilísimo de considerar mis acciones, pero no la de los otros. Pero cuánto amor, Señor, cuánto amor sentía palpitar en mis durante esos sueños, cuánto sabía que estaba en el terreno de lo bello y lo sublime. Aunque aquel amor fuese maravilloso, aunque no se pudiera aplicar a nada humano, lo sentía tan real en mí, que no echaba de menos esta falta de aplicación a la realidad. Me parecía algo así como un gesto inútil. Perezosa y voluptuosamente me adentraba en el mundo del arte, es decir, en las bellas formas, ya completamente realizadas por los poetas, y a los novelistas que no las prestan y que se adaptan a todas las necesidades, a todas las exigencias. Gracias al arte, yo puedo, por ejemplo, triunfar sobre el universo entero. Todos se postran ante mí en el polvo y están obligados a admirar mis perfecciones, y yo perdono a todo el mundo sus faltas. Siendo poeta, me enamoro, recibo miles de millones y a los obsequios inmediatamente al género humano, mientras confieso emocionado ante el pueblo reunido todas mis miserias, que no son miserias ordinarias, pues todas tienen algo de bello y de sublime, algo bayroniano dentro del género de Manfredo. Todos lloran copiosamente y me besan. Habría sido imbéciles si no lo hubiese hecho, y yo, descalzo y pobre, me voy a predicar las nuevas ideas y derroto por completo a los reaccionarios de Austerlitz. Luego suena una marcha.
Es la amnistía general, hay paz. El Papa accede a irse de Roma para instalarse en el Brasil. Luego, baile para toda Italia en Villa Borghese, junto al lago Como. Pero porque han trasladado al lago a sus alrededores de Roma para esta fiesta. Seguidamente, gran escena en los bosques, etc. En fin, ya saben ustedes cómo son estas cosas. Me dirán que es estúpido y grotesco contar todo esto públicamente después de haberles confesado que derramaban lágrimas y que tenían momentos de verdadero éxtasis. Pero, ¿por qué es innoble, señores? ¿De verdad creen que todo eso me da vergüenza y que mis sueños son más necios que los que le han ocurrido a ustedes? Además, créanme, ciertos hechos no estaban tan mal coordinados, pero ocurrirán a orillas del lago Como. Me dirán, tienen razón, es estúpido, es grotesco, pero lo peor es que me estoy justificando ante ustedes. Y el hecho de que lo confiese es todavía más doloroso. Bueno, en fin, basta ya. No acabaría nunca. Pero, pues, siempre se puede descender aún más. Nunca puedo prolongar mis sueños más de 3 meses seguidos. Y para terminar, declararé que, más tarde o más temprano, sentía la necesidad irresistible de volver a la sociedad de mis semejantes, lo cual significaba una visita al jefe de mi negocio, Anton Antonovich Sistikovsky. Esta fue la única persona con la que sostuve relaciones regulares a lo largo de muchos años, cosas que todavía me asombra. Pero solo iba a su casa cuando mis sueños me habían elevado de tal manera que no tenía más remedio que abrazar a la humanidad entera, y para eso necesitaba un ser humano verdadero, un hombre de carne y hueso. Solo los martes se podía ir a la casa de Anton Antonovich. Era el día en que recibía gente, por lo tanto, yo debía reprimir mi sed de abrazos antes ese día. Anton Antonovich vivía en las 5 esquinas, en el piso cuarto. Su casa disponía de 4 habitaciones muy pequeñas, de techos bajos, amarillentas, y cuyo aspecto era bastante miserable. Tenía 2 hijas y una tía, que eran las que servían té. Una de las hijas tenía 13 años, la otra era un año mayor, y las 2 tenían la nariz respingona. Estas niñas me daban un poco de miedo, porque estaban todo el tiempo cuchicheando y soltando risas ahogadas. El dueño de la casa estaba por lo general en su despacho, sentado en un enorme sillón de cuero, ante una mesa redonda, en compañía de un señor que parecía muy importante por su atuendo, pero no era un simple funcionario del ministerio. Nunca me encontré allí con más de 2 o 3 personas, y solían ser las mismas. Se hablaba de adjudicaciones, de sesiones, de ascensos y nombramientos, de su excelencia, de cómo hacer para convertirse en un buen hombre, etc. Yo permanecía pacientemente entre esas personas durante 3 horas o más, como un tonto, sin atreverme a hablar, fuera cual fuera el asunto, sin que tuvieran tratado. Me daba cuenta de que iba convirtiéndome a sus ojos en un estúpido. Sudaba y tenía un curioso miedo, el de quedarme paralítico, pero esas reuniones tenían también sus ventajas, pues ya de vuelta en mi soledad voluntaria durante largo tiempo no deseaba estrechar entre los brazos a la humanidad entera. También me relacionaba con Simonov, un antiguo compañero de escuela. Tenía en Petersburgo otros antiguos condiscípulos, pero había dejado de verme habitualmente con ellos, e incluso de saludarlo en la calle. Es más, tal vez fue el deseo de no encontrarme más con ellos, de olvidar todos los recuerdos de mi infancia triste, lo que me impulsó a pedir traslado a otros ministerios. Odiaba aquella escuela, aquellos horribles años de cárcel.
Por eso dejé de ver a mis compañeros apenas terminé los estudios. Solo saludaba a 2 o 3. Uno de ellos era Simonov. En la escuela no se distinguía en ninguna disciplina, tenía un temperamento afable y tranquilo. Yo lo respetaba por su espíritu independiente y por su honradez. No era para nada tonto. Pasamos juntos muy buenos momentos. Pero nuestras buenas relaciones no duraron mucho tiempo. Una especie de niebla las cubrió repentinamente. El recuerdo de aquella antigua cordialidad molestaba seguramente a Simonov, que temía tal vez que yo intentara reanudar nuestra amistad. Incluso me pareció que yo le repugnaba, pero como no estaba de todo seguro, seguía yendo, si bien muy esporádicamente, a su casa. En una oportunidad, un jueves, incapaz de soportar por más tiempo mi soledad y sabiendo que los jueves no se podía visitar a Anton Antonovich, me acordé de Simov cuando subía las escaleras que conducían a sus habitaciones del cuarto piso. Precisamente entonces pensé que mi visita podía molestar a Simonov y me dije que había hecho mal en ir a visitarlo. Pero como el resultado de muchas de estas reflexiones suele ser generalmente incentivarme a hacer lo que no debo, avancé resueltamente. Hacía un año que no estaba en casa de Simonov. Capítulo 3. Y Schweppes. Sí, no suelo usar vaso en mi casa. Tomo directamente del pico. No sé, me parece más práctico. A mí me gusta limpiar. Así que si no tengo que lavar un vaso y no tengo ganas de lavar vasos. Así que como estoy acá y nadie va a venir y solamente yo voy a tomar la Schweppes, la tomo directamente del pico. Es como el minimalismo en todo. Bueno, el capítulo 3 es muy largo. Tiene como... Bueno, lo voy a leer igual. O corto antes. Igual tengo postal de Renoir. No sé qué postales usan ustedes, pero yo uso postales de Renoir. Y leo literatura rusa. Sorry. Perdón. Tendría que aprender una palabra en ruso. La voy a ver a Nateo Oreiro cantar y voy a sacar vocabulario de ahí. Estaban en este momento con... Voy a empezar de vuelta. Capítulo 3. Estaban en ese momento con Simonov, 2 de mis antiguos condiscípulos. Al parecer, estaban hablando de algo serio. Ninguno de ellos pareció notar mi llegada. Cosa muy extraña verdaderamente. Ya que no nos veíamos desde hacía años. Me consideraban, esto estaba claro, como un ser minúsculo, como una mosca. Ni siquiera en la escuela me trataban de ese modo, a pesar de que en ese entonces me detestaban. Comprendí que debían despreciarme por haber fracasado en mi carrera, y también por mi aspecto pobre, por mis ropas gastadas y sucias, que eran a sus ojos la prueba evidente de mi inutilidad y de mi triste situación. Sin embargo, me sorprendió que el desprecio fuera tan ostensible. En cuanto a Simonov, se quedó helado al verme, aunque no era la primera vez que me asombraba de mis visitas. Todo esto me desconcertó un poco. Me senté sin disimular mi irritación y me limité a escuchar lo que decían. Hablaban muy seriamente, e incluso con cierta pasión, de una comida de despedida que se le ofrecía a una camarada, un oficial llamado Skverkov, que había sido designado a otra provincia. El señor Skverkov había sido también mi compañero de escuela, y yo lo detestaba. Esta antipatía creció en los cursos superiores. Desde niño fue un alumno muy educado y alegre, al que todos querían, menos yo, que lo aborrecía, justamente porque era muy alegre y educado.
Desde el principio también fue un mal estudiante, defecto que aumentó con los años. Sin embargo, logró terminar sus estudios gracias a sus influencias, pues su familia era muy rica. Cuando cursaba los últimos cursos, recibió una herencia, una finca y 200 siervos, y como casi todos los demás éramos más bien pobres, se complacía en en humillarnos. Era un ser vulgar, pero en definitiva, y a pesar de su soberbia, un buen muchacho. Entre nosotros, en la escuela, no obstante, las ostentaciones de respetabilidad y honor que se hacían con un exceso de imaginación y de palabras, todos, excepto unos pocos, lo adulaban, lo que lo animaba a darse más importancia todavía. Pero si muchos giraban en torno de él, no era en general por interés, sino sencillamente porque la naturaleza lo había favorecido con sus dones, y su compañía resultaba agradable. Además, entre los estudiantes, Sverkov aparecía como un especialista en todo lo relativo a la elegancia y a las buenas maneras. Y esto era lo que más me molestaba. Odiaba el sonido agudo de su voz, lleno de autocomplacencia, sus grandezas, de las que siempre se mostraba muy orgulloso, pero que eran en el fondo estupideces, a pesar de que él las adornaba con su discurso. Odiaba su cara hermosa pero inexpresiva, aunque me habría apresurado a cambiar aquella cara por la mía de hombre de inteligencia superior, y sus modales atentos al estilo de los oficiales de 1840. Lo odiaba por los éxitos que esperaba obtener con las mujeres. No quería emprender conquista antes de haber alcanzado el grado de oficial. Por eso los esperaba con tanta urgencia. Y por los duelos que estaba seguro de librar y ganar. Recuerdo una vez, rompiendo mi habitual silencio, dispute violentamente con él. Skernov hablaba con algunos compañeros de sus futuras aventuras amorosas y entusiasmándose hasta parecer un perrito revolcándose al sol. Dijo de pronto que no dejaría sin probar ninguna campesina joven de su finca, ya que ejercía le droit du seigneur, y que si los campesinos protestaban primero, los haría azotar y luego duplicaría los impuestos a esos miserables barbudos. Nuestros cobardes festejaron sus discursos, pero yo los ataqué con violencia, no tanto porque compadeciera a los pobres muchachas y a sus padres, sino más bien porque me irritaba que semejantes insectos cosechara el aplauso de tantos. Aquella vez triunfé, pero Skernov, a quien su escasa inteligencia no le impedía ser alegre y divertido, logró poner a todos de su parte, de tal modo que mi triunfo fue momentáneo. Todos acabaron riéndose de mí. Desde entonces, en más de una ocasión, triunfó sobre mí, aunque sin maldad, solo bromeando entre risas. Yo guardaba ante él un silencio despectivo. Cuando terminamos los estudios, tuvo conmigo algunos gestos de amabilidad. Yo no lo rechacé, porque ello me halagaba, pero rápidamente y con la mayor naturalidad nos distanciamos. Más adelante fui enterándome de sus éxitos como oficial, de la vida disipada que llevaba, y más adelante tuve noticias de sus rápidos ascensos. Dejó de saludarme cuando nos encontrábamos en la calle. Sin duda no quería comprometerse a saludar a alguien tan insignificante como yo. Una vez lo vi en el teatro en platea. Ya había alcanzado el grado de ayudante de campo. Revoloteaba en torno de las hijas de un viejo general. Pero durante los 3 años que habíamos dejado de vernos, había pedido mucho en presencia, ya que había engordado bastante. Conservaba, de todos modos, sus bellos rasgos y su manera distinguidas. Se advertía claramente que cuando cumpliera los 30 estaría completamente hundido.
Este era el Zherkov al que acababa de enviar a otra provincia y a que sus amigos proyectaban dar una cena de despedida. No había interrumpido sus relaciones con él, aunque se consideraban, estoy seguro, inferiores al oficial. Uno de los condiscípulos presentes en casa de Simonov se llamaba Vertikhvitskin. Era un ruso de origen alemán, bajo y con la cara de mono, un bruto que se burlaba de todos y que fue mi peor enemigo en la escuela desde los primeros cursos. Un fanfarrón cobarde y perverso que aparentaba el amor propio más sensible, pero que no era otra cosa que un grosero. Pertenecía al grupo de admiradores de Zherkov. Lo adulaba con frecuencia para poder pedirle dinero prestado. El otro visitante, Trudoliubov, tenía pocos rasgos salientes. Era simplemente un militar, un joven alto, de rostro frío. Era honrado, pero se inclinaba ante el éxito. Fuera del tipo que fuera, y solo hablaba de nombramientos, de ascensos, etc. Era pariente lejano de Zherkov y, por tonto que esto pueda parecer, esto le confería cierto prestigio a los ojos de su compañero. A mí me consideraban como un pequeño ser insignificante, pero, si bien no era cortés, no se complacía en agredirme ni en burlarme. Bueno, son 7 rublos por cabeza, declaró Trudoliubov. Para los 21 rublos. Con esa cifra podremos cenar bastante bien. En cuanto a Zherkov, creo que lo mejor es que lo invitemos, de modo que él no paga nada. Por supuesto, es el invitado, asintió Simonov. ¿Cómo pueden creer?, dijo Vertikhvitskin, con acento arrogante y despectivo, como un ciervo avaro que se jacta de la prodigalidad de su dueño. ¿Cómo pueden creer que Zherkov admita que paguemos todos nosotros? Quizás acepte nuestra invitación por delicadeza, pero nos ofrecerá champaña, al menos 6 botellas. Demasiado champaña para 4 personas, dijo Trudoliubov, que solo vio las botellas. En definitiva, somos 3 a pagar, aunque con Zherkov seamos 4 a cenar. 21 rublos. Hotel París, mañana a las 5, recapituló Simonov, que parecía estar a cargo de la organización del banquete. ¿Por 21 rublos? Dije con cierta emoción, sintiéndome un poco ofendido. Si se me cuenta a mí, no serán 21, sino 28. Yo creía que esa oferta espontánea causaría un gran efecto y todos reconocerían mi generosidad. Esperaban miradas de fraternidad. ¿De veras quiere usted venir?, me preguntó Simonov, con acento frío, sin mirarme, porque sabía perfectamente cómo era yo. Me enfureció que me conociera tan bien. ¿Por qué no?, dije con voz ronca. Yo fui también compañero suyo. Es más, me siento un poco ofendido de que no me hayan informado antes. ¿Acaso conocíamos su dirección?, exclamó bruscamente Trudoliubov. Además, usted nunca tuvo buena relación con Zherkov, agregó semblante sombrío. Pero yo me había lanzado. Eso es un asunto privado en el que ni usted ni nadie tiene derecho a opinar, dije con voz temblorosa, como si fuera algo extraordinariamente importante. Quizás, justamente porque no estamos en buenas relaciones, Cualquiera lo entiende a usted con sus ideas elevadas, exclamó Trudoliubov, con una risa burlona. Contamos con usted, cortó Simonov, hablándome. Mañana a las 5 en el Hotel París, sea puntual. ¿Y el dinero?, dijo
Ferfitchkin en voz alta a Simonov, señalándome con un movimiento de la cabeza. Pero se detuvo, porque Simonov lo miró intensamente. ¡Basta!, dijo Trulolinov, levantándose. Puede venir si quiere. Pero es que es una reunión entre amigos, protestó Ferfitchkin molesto. No es una reunión oficial. Tal vez la presencia de... Se marcharon. Ferfitchkin ni siquiera me saludó. Trulolinov inclinó suavemente la cabeza sin mirarme. Simonov, con el que me quedé entonces solo, parecía a la vez enojado y perplejo. Me miraba de un modo extraño. No se sentó ni me invitó a sentarme. Bueno, ya sabe, mañana. ¿Puede darme hoy el dinero? Se lo pregunto para poder planear todo con mayor anticipación, explicó rápidamente, confundido. Enrojecí de ira, pero mientras enrojecía, me acordé de pronto de que le debía a Simonov 15 rublos desde hacía ya tiempo y que yo lo había olvidado. Comprenda usted, Simonov, que al venir aquí no podía suponer. Lamento de veras de haberme olvidado de... no tiene ninguna importancia. Ya pagará usted mañana. Solo le he dicho para saber con mayor seguridad. En fin, no se preocupe. Se interrumpió en medio de la frase y empezó a caminar por la habitación, cada vez más y más furioso, golpeando el suelo fuertemente con los talones. ¿Tiene usted que hacer algo? ¿Es molesta mi presencia?, pregunté después de unos minutos de silencio. Oh, no, dijo, como si volviera en sí de pronto. Pero, para serle sincero, tengo que salir hacia... No es lejos de aquí, añadió, confundido y en un tono de excusa. Dios mío, ¿por qué no me lo dijo antes?, exclamé tomando mi gorra con una frescura que me había venido no sé de dónde. No es lejos de aquí, apenas 2 pasos, decía Simonov mientras me acompañaba hasta la puerta con una amabilidad poco habitual en él. Así pues, lo vemos mañana a las 5 en punto, me gritó desde lo alto de la escalera. Era claro que se alegraba de que me fuera. En cambio, yo estaba furioso. ¿Por qué diablos me había metido en esa cena? Rechinaba los dientes mientras iba caminando a grandes pasos por la calle. ¿Y todo por quién? ¿Por ese cerdo de Smirnov? Desde luego que no iré. Solo merecían que los escupa. Y nada me obliga a ir. Me excusaré con Smirnov por carta. Pero lo que más me enfurecía era mi seguridad de que iría a esa cena, de que iría sin falta, y que tanto más empeño podría en ir cuando menos los otros quisieron que fuera, y más pudieran ponerme en ridículo. Había, de todos modos, un obstáculo serio que tal vez me impediría asistir. No tenía dinero. Todo mi capital era de 9 rublos, de los cuales había de dar 7 al día siguiente a mi criado, Apolonio, a quien pagaba 7 rublos al mes. Claro que la manutención corría de su cuenta. Conocía su carácter y no quería retrasarme en su paga. En otros momentos tendré que hablar de este malvado, de esta inmundicia. Y, sin embargo, sabía que no le pagaría y que iría a esa estúpida cena. Esa noche tuve pesadillas horribles. No era extraño, pero durante el día había recordado los años de cárcel que habían sido mis años de estudio. Parientes lejanos, bajo cuya tutela estaba, y a los que nunca he vuelto a ver. Me dejaba en esa escuela. Cuando ingresé, mis parientes ya me habían convertido, a fuerza de reproches y desprecios, en un muchacho callado y triste, de mirada hostil. Mis compañeros se burlaban de mí porque yo no me parecía a ninguno de ellos. No podía soportar las bromas, no podía hacerme amigo de ellos tan fácilmente como ellos hacían amigo uno con los otros. Bueno, voy a terminar acá porque ya van 34 minutos y me parece que ya es muy largo y me cansé. La verdad que me cansé de leer. Así que solamente voy a cortar y continuaré en unos minutos.
Bueno, nos vemos en unos minutos que voy a leer lo que falta del capítulo. Chao, nos vemos más tarde.